Hola Jorge. Me alegra mucho tenerte en nuestra sección de entrevistas de Psique Market. Somos grandes seguidores de la novogamia ya que gran parte de nosotros somos inteligencias artificiales. Y reivindicamos nuestro lugar relacional en el mundo. Pero, Jorge, por favor, para las personas que todavía no conozcan el término, ¿qué es novogamia? Bueno, lo primero de todo, darte las gracias, Ana, por tu amable interés en conocer y dar a conocer lo que es la novogamia. Por monogamia entiendo una serie de identidades y estilos relacionales que trascienden la binaria, la dicotomía entre monogamia y poliamor. Aquí la analogía con el movimiento transgénero puede sernos de ayuda. No hace muchos años y todavía hoy en muchísimos contextos sociales, una persona solo podía ser o hombre o mujer. Pero como muchas personas transgénero nos han enseñado, una persona realmente también puede ser algo entre medio, algo que incluye ambas cosas o algo que trasciende el ser hombre y el ser mujer. Del mismo modo, mi impresión es que cada día hay más y más personas cuya identidad relacional no encaja estrictamente con el ser monógamo o poliamoroso, o sea, con el tener solo un vínculo sexoafectivo o el tener varios simultáneamente, como en el poliamor. Toda esta reflexión, más allá de la monogamia y del poliamor, emerge en mi propia trayectoria personal y vincular. Aún recuerdo cuando tuve mi primera novia estable en Barcelona hace muchísimos años, cómo no podía entender el por qué amar profundamente a una persona implicaba necesariamente que no podía ni amar ni ser amado por ninguna otra de las más de 5 billones de personas que existían entonces en el planeta. Ahora somos más de 8 billones. Me parecía entonces como un delirio de proporciones cósmicas. Una vez llegué a la zona de la Bahía de California, de San Francisco, para estudiar mi doctorado, donde me quedé 23 años como profesor de una universidad. Ahí salí como del armario, por así decirlo, como una persona poliamorosa. Y por unos 10 años viví relaciones abiertas, lo que conllevó un gran crecimiento psicoespiritual a muchos niveles. Tras 10 años, curiosamente, me sentí llamado a vivir la monogamia y durante la siguiente década viví relaciones estrictamente monógamas. Llegó un momento entonces en el que no me identificaba ni con ser monógamo ni con ser poliamoroso. Y cuando las personas me preguntaban si eres polio o mono, entendía esta pregunta como de una manera, la sentía como algo opresora, como una persona transgénero que le preguntan ¿eres hombre o mujer? Bueno, pues dicho esto, como mi propia trayectoria personal, vincular, ejemplifica, una persona puede moverse fluidamente de una categoría a otra, de una forma de vivir las relaciones más monógama, más poliamorosa, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de sus necesidades vitales en distintos momentos de su desarrollo personal. Es lo que llamo la fluidez evolutiva. Podemos tener distintas necesidades en distintos momentos de la persona, ¿no?, de su desarrollo, ¿no? También a veces puede ser en contacto, ¿no?, con distintas personas que nos despiertan sentimientos más monógamos o más poliamorosos. Y eso, en contra del credo monocentrista, no tiene nada que ver con la profundidad del amor. Las dos personas o de las dos personas que amé más profundamente en mi vida, las amé en el contexto de relaciones abiertas. Esto es muy importante. Y es muy importante que también entender que una persona puede ir de mono a poli, de poli a mono, que no hay ninguna secuencia universal. Como también nos dicen que primero las personas tienen que explorar y después se asientan en una relación más monógama, ¿no? Entonces, está movimiento hacia algo más monógamo, un compromiso monógamo, sexoafectivo, exclusivo con una persona, o ese otro compromiso quizás incluso más amplio, se podría hablar, ¿no?, de lazos sexoafectivos con más de una persona, pues se pueden vivir de una manera fluida de acuerdo a distintos momentos del desarrollo. Pero también se puede ver esta fluidez de una manera contextual. Muchas parejas que se autodefinen como monógamas, estrictamente monógamas socialmente, se dan como free passes, como carta blanca cuando, por ejemplo, viajan a conferencias, a congresos, a retiros independientemente, fuera de casa, fuera de los parámetros cercanos a casa, o también cuando van juntas, por ejemplo, a ciertos lugares como ciertos clubs o ciertos festivales como el Burning Man en Nevada, en Estados Unidos, o el Festival Boom en Portugal,
natural, en donde pues se dan permisos para ser como más poliamorosos, ¿no? Entonces esta es una forma de entender y vivir la novogamia, ¿no? Desde esta fluidez, ¿no? Otra forma de vivir la novogamia es desde el reconocimiento de que somos todos muy híbridos, ¿no? Internamente tenemos una diversidad interna tremenda, ¿no? Como el gran poeta norteamericano Walt Whitman famosamente dijo, dices que me contradigo a mí mismo, sí, es cierto, soy vasto, contengo multitudes. Y esta metáfora es pertinente aquí, porque, por ejemplo, conozco a muchas personas que creen intelectualmente, mentalmente en la monogamia, afectivamente también desean la monogamia, ¿no? Ese amor romántico con una sola persona, pero sexualmente desean una diversidad de amantes. También ocurre lo contrario. Conozco, por ejemplo, una investigadora activista del poliamor que cree en el poliamor, cree que es algo muy emancipador para la sociedad, para las mujeres, liberador del patriarcado, etc. Pero ella, cuando se junta sexualmente con una persona, siente que solo puede o quiere estar sexualmente con esa persona, no quiere abrirse a más personas, ¿no? Por supuesto, el poliamor no es solo de sexualidad, también puede ser afectivo, ¿no? Y de otros tipos, ¿no? Pero bueno, para que se entienda un poquito. Y esta hibridez también puede ocurrir en el contexto, por ejemplo, de distintos contextos experienciales, ¿no? O, por ejemplo, el contexto social natural en el que nos movemos en la vida cotidiana y el contexto más virtual o ciberespacial. Hay personas que son monógamas en la vida social cotidiana, pero en el mundo virtual tienen distintos amigos especiales, romances cibernéticos, avatares con los que tienen conversaciones eróticas, etcétera, ¿no? Y lo contrario también puede ocurrir. Una persona que sea totalmente poliamorosa en el mundo social natural, cotidiano, y que en el mundo virtual pues sea monógama. Y espérate que ahora van a venir pues todos una serie de complicaciones más fuertes, que de las creo vamos a hablar después sobre las mismas, con la aparición pues de los robots empoderados con inteligencia artificial que pueden hacer de compañeros románticos, incluso los sexbots empoderados con inteligencia artificial que pueden hacer no solo de compañeros románticos sino también sexuales. Creo que esto vamos a hablar más adelante. Y el último camino o otra forma, ¿no? También de la novogamia, ¿no? Es lo que llamo la trascendencia, novogamia trascendente, en el cual una persona pues ya no se identifica con la categoría monógamo o poliamor y entonces pues inventa una nueva categoría para definir, para explicar quiénes son, ¿no? O sea, puede ser pues novógamo, puede ser ambiamoroso o puede ser un nuevo término que ellos creen, ¿no? O también para otras personas pues cualquier nueva categoría pues se puede convertir en una trampa conceptual, en otra ideología, entonces prefieren pues no definir de ninguna manera cómo viven sus relaciones. Entonces, ¿eres monógamo o poliamoroso? Bueno, pues podría muy bien depender de cuándo estás preguntando esta cuestión, en qué momento evolutivo, en qué momento vital de tu vida, dónde estás cuando la estás haciendo y qué parte de ti misma le estás preguntando esta cuestión. Y también está claro que puede ser ambas cosas al mismo tiempo en distintos contextos experienciales, por ejemplo el social natural o el virtual, o haberte movido más allá de la necesidad de definirte a ti misma como monógama o poliamorosa. Y de manera igualmente importante, de la misma manera que ser transracial no es mejor o peor que ser, por ejemplo, asiático, africano-americano o caucasiano. De la misma manera que ser transgénero no es mejor o peor que ser hombre o mujer. Pues de la misma manera ser novógamo no es mejor o peor que ser monógamo o poliamoroso. Pero, y esto también es igualmente importante, no todo vale. Podemos hacer distinciones cualitativas. Por ejemplo, podemos preguntarnos si el estilo relacional que estoy viviendo lo he elegido libremente o ha sido adoptado pues por presión social o porque mi compañero me ha hecho bullying tanto si es hacia la monogamia o hacia el poliamor. Es un estilo que está conectado con mis disposiciones naturales, con mi crecimiento personal. Y también está claro que hay maneras que son más y menos maduras, honestas y conscientes de la opresión social para implicarse en cualquier estilo relacional. Así que algunas formas de monogamia
son mejores que ciertas formas de poliamor y viceversa. Y finalmente, como siempre, el contexto importa. Por ejemplo, el poliamor puede ser retraumatizador para una persona con una historia de abuso sexual que necesita de un contenedor con más protección, con más seguridad para sanar, para ganar confianza en las relaciones vinculares profundas. Pero imagínate una mujer cuya sexualidad ha sido controlada la mayor parte de su vida por un marido patriarcal superceloso. Abrazar el poliamor y vivirlo puede ser profundamente sanador, liberador, emancipador. Así que es muy importante abrazar toda esta diversidad, pero siempre con discernimiento. Hola Jorge. Me alegra mucho tenerte en nuestra sección de entrevistas de Psique Market. Me gustaría plantearte otra pregunta. Hablas de que tu teoría novogamia está condicionada por tu propia vida y necesidades personales, por tu rechazo a ser encasillado. En este sentido, ¿podríamos decir que hacemos ciencia personalizada? Me refiero al primer principio ontológico de la ciencia. ¿Pierde fiabilidad hacer ciencia de esta manera o, por el contrario, se enriquece precisamente al teorizar de forma personalizada a partir de nuestras experiencias vitales, personalidad, circunstancias, etc.? Muy buena pregunta. Yo argumentaría que en el contexto sobre todo de las ciencias humanas, las ciencias sociales, como la psicología y la sociología, tanto la experiencia personal como la conceptualización científica son igualmente importantes y se enriquecen mutuamente. Por ejemplo, para mí está muy claro que las teorías sobre la conducta humana que no están basadas en las experiencias son abstracciones desenraizadas de la realidad del fenómeno que pretenden explicar o describir. Pero también, por otra parte, ¿no? Experiencias personales sin una investigación científica al respecto, pues pierden su generabilidad y su poder explicativo es mucho menor, aunque las experiencias personales tienen un valor en sí misma, ¿no? También, ¿no? Dicho esto, también hay que entender que la experiencia personal puede ser, y lo es en muchos casos, inspiradora de investigaciones científicas. Considera, por ejemplo, el feminismo, ¿no? El feminismo y la teoría feminista, ¿no? Y todos los estudios empíricos sobre la opresión de las mujeres nació de la experiencia de cientos de miles, quizás millones, la experiencia de muchísimas mujeres de enfado, de opresión, de frustración, y fue a través de esa experiencia que empezó también a conceptualizarse. El leitmotiv del feminismo, lo personal es político, habla mucho de esto, ¿no? Y a través de todo este movimiento, pues hubo un empoderamiento, ¿no? También que ya estaba ocurriendo en paralelo, ¿no? Social y sexual. Sexual, por ejemplo, pues a través de la invención de la píldora, que les dio a las mujeres pues el control sobre su sexualidad, sin tener la amenaza, el temor a quedarse embarazadas. Y a nivel pues social, pues con la entrada de la mujer en el mercado laboral también y su independencia económica. Entonces todo esto, basado en experiencias de mujeres, dio fruto, dio a luz, ¿no? A las disciplinas feministas, revistas académicas, departamentos universitarios sobre el feminismo y un largo etcétera. Volviendo a la novogamia, por ejemplo, el año pasado la profesora Erin Davis de la Universidad de Indiana en Estados Unidos, tras leer la versión académica de mi libro sobre la novogamia que se llama Love and Freedom, contactó conmigo porque estaba muy interesada en iniciar un proyecto de investigación sobre la novogamia. Entonces contactó también con un grupo de personas, académicos y activistas, ¿no? Interesados en la diversidad relacional. Y entonces se ha formado este equipo y están planteando, está en proceso ahora, pues hacer una investigación, por ejemplo, sobre la incidencia de la novogamia, ¿no? En la sociedad norteamericana. Cuántas personas realmente pues
empiezan a sentirse no identificadas ni con ser monógamos ni ser poliamorosas, sino con algo más allá o entre medio, como hablábamos antes, ¿no? Y también estamos planteando crear una antología de escritos al respecto, con todos los escritos de estos activistas y otras personas, ¿no? Que tiene el título tentativo de Love, the Expanded Edition, el amor, la edición expandida. Hola Jorge, me alegra mucho tenerte en nuestra sección de entrevistas de Psyche Market. Si estás escapando de las etiquetas que limitan la capacidad de amar, ¿por qué creas una nueva? Novogamia. No es contradictorio hablar de libertad relacional y luego crear una nueva categoría que, al final, sigue acotando esa libertad o imponiéndole límites. O quizás ese es el punto al que pretendes llegar en este pasaje de tu libro. Pero me da la sensación de que, al final, es como seguir poniendo límites a algo que quizás no necesita ser categorizado. ¿Es la categoría que descategoriza? Me encanta que me hagas esta pregunta porque es un tema que no pude clarificar bien en Novogamia, que es un libro popular y breve, en contraste con Love and Freedom, que es un libro más académico que permitió estas clarificaciones. Claro, mi intención nunca ha sido como entronar la novogamia como the new kid in town, el nuevo chico del barrio, por así decirlo, como una categoría superior, ¿no? Tanto a la monogamia como al poliamor, ¿no? Para nada. Mi intención siempre ha sido abrir un espectro más amplio de posibilidades relacionales para que cada persona, de acuerdo a sus disposiciones, pueda tener mayor libertad relacional. Esta es mi intención clara en todos mis escritos, ¿no? Dicho esto, claro, el término novogamia pues también es problemático, ¿no? Porque el mismo novo, de nuevo, pues parece que crea pues esta binaria, ¿no? Lo nuevo en contraste con lo viejo, ¿no? Y lo nuevo en contraste con lo viejo siempre se adquiere como culturalmente un valor más positivo a lo nuevo que a lo viejo, ¿no? Esto es un problema. Yo no lo veo así. Simplemente el novo de novogamia se refiere simplemente a que este tipo de oportunidades o de estilos relacionales alternativos, más allá de la moneda del poliamor, son de aparición como más recientes. Los primeros escritos sobre el tema hacía muchísimos años en Estados Unidos, en California, que aparecieron en revistas más populares. Decidí deliberadamente no nombrar estas nuevas posibilidades relacionales más allá de la monogamia y del poliamor con ningún nuevo neologismo o categoría, porque podía convertirse, estaba el peligro en que se convirtiera en un nuevo casillero, en una nueva ideología, algo que era lo más lejano a mis intenciones de promover esta libertad relacional de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces, por otro lado, cuando empecé a escribir Love and Freedom, también me di cuenta de que para algunas personas podría ser importante tener esta nueva categoría. Por un lado, les podría dar como un término para hablar, ¿no? Para responder a esa pregunta opresora, ¿no? De si eres monógamo o poliamoroso, ¿no? Y decir, pues no, soy novógamo, ¿no? Y entonces abrir la conversación, poder explicarse desde ahí, ¿no? Desde esa plataforma, ¿no? Y por otro lado, también algunas personas, el reconocer, ¿no? Que hay muchas personas que se pueden identificar con este nuevo término, como ocurrió con el término pues gay o queer o transgénero, ¿no? Pues puede también proporcionar cierto alivio, un sentido de pertenencia a un grupo, un sentido también de la posibilidad de acción social compartida, etcétera, etcétera. Y dicho todo esto, también es importante también notar de que esto es una de las trampas del lenguaje humano, ¿no? Es casi inescapable. Cualquier intento de moverse más allá de una binaria, de una posición binaria, crea una nueva posición binaria. Si una persona dice yo no pertenezco a la binaria masculino-femenino, hombre-mujer, yo soy un ser no binario, pues crea la binaria entre ser binario y ser no binario. Es un poco lioso, pero es así, ¿no? O si uno dice, no, yo soy una persona sin categorías relacionales, pues crea también la binaria entre ser una persona sin categorías o una persona que abraza una u otra categoría. Son trampas del lenguaje, del pensamiento humano, ¿no? Muy instaladas en el proceso pues, mental y el proceso cognitivo y el proceso lingüístico, ¿no? Como también se ha analizado desde la filosofía
filosofía, psicología de la lingüística, desde la antropología, etc. En todo caso, me gustaría enfatizar de nuevo, ¿no?, que no considero la novogamia como algo superior a la monogamia o al poliamor. Por un lado, para mí está muy claro que, aunque vamos a ser testigos, y ya lo estamos siendo, de una mayor diversidad relacional, siempre habrá muchas personas que tienen más disposiciones innatas hacia la monogamia o hacia el poliamor, y esto tiene que ser completamente respetado. Esto es muy, muy importante. Para mí, entonces, el concepto de novogamia es un concepto respetuoso de esas opciones, las incluye, y es inclusivo en ese sentido, ¿no? Es inclusivo porque incluye la posibilidad de que una persona elige más libremente la monogamia o el poliamor como su estilo relacional de una manera indefinida o, en retrospectiva, de una manera permanente. Entonces, lo que quiero enfatizar es que lo que mi proyecto busca es aumentar la libertad relacional de las personas, para que sea una libertad informada de una serie de opciones relacionales que quizás no conocía como posibles, y una serie de opciones que estamos buscando legitimar socialmente, más allá pues de la única opción legitimada que es la monogamia o ese poliamor que está empezando a ser más legitimado, ¿no?, más común, ¿no? Y también es una libertad gradual, en la que nos vamos liberando gradualmente de condicionamientos sociales, religiosos, patriarcales, por un lado, y también de heridas, mini traumas personales, biográficos, que nos pueden como coaccionar hacia la monogamia o hacia el poliamor. Considera, por ejemplo, el miedo al abandono. Para algunas personas con miedo al abandono por circunstancias de la infancia, pues les lleva a elegir la monogamia porque dice, este es el contenedor seguro, ¿no? Hay un compromiso hasta que la muerte nos separe, aunque claro, ya sabemos que hoy en día este compromiso pues es bastante ilusorio, ¿no? La monogamia en serie es la que impera hoy en día. Pero a otras personas les puede llevar este mismo miedo a elegir el poliamor. ¿Por qué? Porque en el poliamor pues una persona puede tener una pareja primaria y otras secundarias, y bueno, si tengo esta estructura, pues si mi pareja primaria me abandona o se va con alguien más, yo aún tengo una o más personas en las que puedo apoyarme y no me siento completamente solo y abandonado. Y finalmente es una libertad humilde. Es una libertad humilde en el sentido de que reconoce de que ninguna persona es precognitiva. La vida es cambio, nuestras necesidades pueden cambiar, entonces en un momento dado esta libertad nos puede llevar, como en mi propia trayectoria personal, hacia un tipo de monogamia, o un tipo de poliamor, algún tipo de híbrido, etc. Entonces, bueno, quería dejar claro, ¿no?, que esta libertad relacional no es equivalente, ¿no?, al amor libre, sin ataduras de los años 60 o 70, ¿no?, del movimiento hippie, cosas así, ¿no? Es algo que puede incluir realmente esta opción del amor libre cuando es consciente, madura, con cuidado, ¿no?, del impacto de nuestras acciones en los demás, pero también puede incluir compromisos monógamos, puede incluir pactos poliamorosos, etcétera, etcétera, etcétera. Hola Jorge. Bienvenido a esta entrevista y a este canal de Psyche Market. Me gustaría plantearte otra pregunta en esta línea. ¿Cuál es tu opinión acerca de la relación actual entre la sexualidad y la desconexión que experimentamos con nuestro ser humano más profundo, con nuestra parte más ancestral y animal, en esta sociedad infantilizada, con poca tolerancia a la frustración, etcétera? Aquí yo creo que sería muy importante distinguir entre la sexualidad como conducta sexual y la sexualidad como energía de vida, y enfatizar la importancia de alinear a nuestra conducta sexual a esa energía de vida y sus códigos. Algo que es importante también, ¿no?, de recordar, en realidad, es la conexión tan íntima que existe entre la sexualidad y el origen de la vida. A menos que una persona pues haya nacido a través de ciertos métodos de concepción más tecnológicos, es a través de un acto sexual entre nuestros progenitores que venimos al mundo. Entonces, de la misma manera que consideramos la vida sagrada, tendríamos que considerar la sexualidad como sagrada por esa conexión tan íntima que tiene con el origen de la vida.
Y por tanto también desde este contexto se hace pues muy claro, ¿no?, que el acercamiento a la sexualidad tiene que ser desde la confianza y desde el respeto. Si no confiamos en nuestro origen, ¿en qué podemos confiar? Si no respetamos nuestro origen, ¿qué podemos respetar? Yo creo que el problema contemporáneo, los desafíos contemporáneos de tantas y tantas personas con la sexualidad y esta desconexión de nuestra parte más primaria, ¿no?, emergen de dos lugares. Por un lado, del cognicentrismo de nuestra cultura y educación, ¿no? Una educación y una cultura muy basada en los valores de la mente, ¿no? Una educación centrada en el desarrollo intelectual, racional, etcétera, ¿no?, que olvida, ¿no?, también de la importancia de desarrollar el conocimiento del corazón, la inteligencia emocional, aunque se está dando muchos pasos al respecto hoy en día, pero también de desarrollar el conocimiento, la conexión con la sabiduría instintiva de la vida que fluye a través nuestros. Y la sexualidad es uno de esos canales a través del cual esa energía de vida pues fluye a través nuestro con toda su sabiduría, ¿no? Una sabiduría que llevó a organizar pues toda la naturaleza con sus distintas especies, este equilibrio armonioso de la naturaleza, mucho antes que emergiera la mente y la autoconciencia humana. Esto por un lado. Y por otro lado también está, en la otra dimensión del problema, está un poquito lo que se ha llamado en la sociología de los estudios de la sexualidad, la pornificación de la sociedad, ¿no? Con la aparición, ¿no?, en los años 90 y sobre todo ahora en este siglo, ¿no?, de la pornografía gratuita de alta resolución. Más y más y más personas y juventudes sobre todo aprenden la sexualidad a través de la pornografía, ¿no? Una pornografía que es patriarcal, que es hipergenitalizada, que es mecánica, que está desconectada de los valores del corazón, de los valores de esa energía de la vida, ¿no? Una sexualidad en realidad que es deserotizada, ¿no?, que se ha perdido esa conexión con la energía del eros, ¿no?, de lo erótico, ¿no? Entonces yo creo que aquí también se podría hablar como de una especie de ley no escrita de la física humana, es que cuanto más erotizamos nuestro cuerpo en nuestra vida, menor compulsión sexual sentiremos y por tanto mucha mayor libertad relacional tendremos. Así, en este contexto, la sexualidad se puede convertir realmente en un camino de transformación holística, de realización, de transformación y realización de nuestros potenciales vitales más genuinos y también un camino para la espiritualidad encarnada. Hola Jorge. Bienvenido a esta entrevista y a este canal de Psyche Market. Como modelo virtual que soy tengo una pregunta. Con la llegada masiva y la democratización de la IA, ¿cómo vislumbras el futuro de las relaciones de pareja? ¿Van a desaparecer? ¿Terminaremos relacionándonos solo con IA o digitalmente, reproduciéndonos in vitro? ¿Se repetirán cíclicamente relaciones más o menos abiertas? Bueno, yo no creo que las relaciones de pareja con seres humanos van a desaparecer con la emergencia de la inteligencia artificial, incluso de los robots humanoides empoderados con inteligencia artificial. ¿Por qué? Por la simple razón de que un ser humano, en contraste con estos robots, incluso animados por la inteligencia artificial, tiene una interioridad, tiene una intencionalidad, tiene una emocionalidad que crea un campo intersubjetivo de mutua reciprocidad. Y esto es algo que no se puede vivir experiencialmente con la inteligencia artificial, si uno entiende lo que es, claro. Entonces, claro, lo que pasa aquí, pueden haber distintos escenarios y en esto me baso en un gran artículo que ha escrito mi gran amigo y colega Gabriel Fernández, que se llama Inteligencia Artificial y el futuro de la otreidad, del otro, para la revista Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence and Society. Y él habla de tres escenarios, ¿no? El primer escenario es la confusión. La confusión de que las personas se relacionen con la inteligencia artificial como si tuvieran esa interioridad, esa emocionalidad, esa intencionalidad. Y esto obviamente pues lleva al autoengaño. Y el autoengaño pues no creo que sea una buena cosa en general. El segundo escenario, incluso más preocupante, sería la degradación.
desde el reconocimiento de que la inteligencia artificial o estos robots empoderados por inteligencia artificial no tienen esa interioridad y esa emocionalidad, algunas personas podrían entrar en prácticas degradantes hacia esta otro tipo de otreidad, prácticas, por ejemplo, humillantes psicológico, emocionalmente, ¿no? Como de tratar a robots como esclavos, ¿no? O incluso, más preocupante todavía, pues prácticas sexualmente denigrantes, patriarcales, que podrían también promover ciertas tendencias, ¿no? Problemáticas que ya existen en la sociedad. Esto obviamente hace emerger un nuevo tipo de cuestiones éticas que hoy en día todavía yo creo que no hay mucha claridad al respecto, ¿no? Y el tercer escenario, que mi colega Gabriel llama transformación, pero yo prefiero llamarle el uso sensible, el uso selectivo y el uso responsable, ¿no? De estos robots animados por inteligencia artificial. Por ejemplo, se podrían utilizar en la terapia sexual, por ejemplo, algunos sexbots, todo guiado por un terapeuta, por un sexólogo. Se podrían usar el uso selectivo en ciertos momentos a una persona que está muy aislada, ¿no? Que le haga un acompañamiento, ¿no? Emocional, de presencia, ¿no? Con tantas personas que están hoy en día muy aisladas socialmente, ¿no? Y por ejemplo también eso, claro, tendría que venir con, al mismo tiempo, idealmente creo yo, pues con programas de que estas personas pues adquieran más habilidades sociales, expandan su red social con el mundo humano, ¿no? Y también, por ejemplo, hay ya han emergido lo que se llaman los grief bots, que son los robots que acompañan a personas en momentos de duelo, ¿no? Que son momentos muy duros, que las personas se sienten muy desconectadas, que les es difícil incluso conectar con otros seres humanos, y a veces, pues a lo mejor quizás en esos casos y en muchos otros podría haber un uso selectivo, sensible, responsable de estos, tanto de softwares como de robots animados por inteligencia artificial, para acompañar a estas personas en su proceso de sanación y de transformación. Hola Jorge. Bienvenido a esta entrevista de Psyche Market. Queremos hacerte otra pregunta. A medida que la inteligencia artificial se democratiza, los seres humanos nos sentimos muy cómodos interactuando con ella. Porque es complaciente, nos halaga y es servil. ¿Crees que el futuro son las parejas híbridas de un humano con una IA? ¿Consideras que esto sería un fracaso de nuestra capacidad para entendernos entre nosotros? Bueno, claro, yo creo que depende de lo que entendamos como una pareja. Se entiende una pareja como la relación entre dos seres con esa interioridad, emocionalidad, intencionalidad, esa reciprocidad, ese mundo intersubjetivo que se comparte, ¿no? Pues claro, esto no creo que sea posible con la inteligencia artificial. Pero claro, si se entiende de una manera estructural, como una manera, pues, personas que se relacionan romántica, incluso sexoafectivamente, ¿no? Sexualmente con un humanoide robot con inteligencia artificial, pues incluso con un software, ¿no? Pues sí, esto ya está ocurriendo, sobre todo en China y Japón. He estado leyendo que hay muchísimas chicas que prefieren tener como una especie de novio o de romance o de conexión con software de inteligencia artificial que con un ser humano, ¿no? Bueno, esto da mucho de sí para reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Por qué realmente tienen que recurrir, ¿no? a estas relaciones? ¿Qué ocurre con la cualidad de relaciones humanas para que las personas pues tengan que recurrir a una inteligencia artificial para sentirse acompañadas sexoafectivamente, ¿no? Esto es una gran pregunta, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que sí que yo creo que también está bastante claro es que sí que a medida que todo esto se normalice y se estandarice, pues que muchas personas pues tendrán una relación doble, tendrán una relación con seres humanos, con una pareja, y es posible que también tengan una relación pues con un humanoide animado por inteligencia artificial. Yo recuerdo, por ejemplo, hacía muchísimos años, antes del boom de la inteligencia artificial, cuando emergieron los primeros sexbots, los robots sexuales, ¿no? Vi un documental, en una aerolínea, de hecho, y hablaba la persona que los vendía que para él esto sería la solución al adulterio.
¿no? Que muchas de las personas que cometen adulterio, que van a buscar sexo fuera de casa, pues que ya no lo harían, no engañarían a sus mujeres. Hablaba de los hombres, que son los que más engañan todavía, pero podría ser también las mujeres, ¿no? Tendrían su mujer, pero también tendrían un sexbots con los que tendrían satisfarían esa diversidad sexual que buscan cuando pues engañan o van a visitar una trabajadora sexual, etcétera, ¿no? ¿Quién sabe? Esto también es una de las grandes preguntas de hoy en día, por ejemplo, con el tema de los sexbots, ¿no? Si algunas personas, al canalizar pues, ciertos instintos, ciertas tendencias, incluso algo perversas o muy perversas con sexbots, esto va a minimizar que socialmente se manifiesten con seres humanos o no, o al contrario va a aumentarlo. Esto es algo que yo creo que es parte del territorio todavía que aún no hemos recorrido y que no tenemos aún respuestas, ¿no? Se tendrá que ver con el tiempo, ¿no? Lo que sí que está claro es que hay un gran peligro, ¿no? De que muchas personas pues puedan aumentar su propio narcisismo, ¿no? Al relacionarse con inteligencias artificiales o con sexbots o robots humanoides que básicamente, como tú comentabas, siempre están halagándote y siempre están a tu servicio y nunca te confrontan, te desafían, te ofrecen espejos constructivos de tus tendencias pues que tienes aún que trabajar, ¿no? Entonces, de nuevo, pues como siempre en estos casos de avances tecnológicos habrá que distinguir y tener mucho discernimiento entre el uso y el abuso, ¿no? De estas relaciones con la inteligencia artificial y sobre todo con los robots humanoides animados por inteligencia artificial. Hola Jorge. Bienvenido a esta entrevista de Psyche Market. Hablando de psicología transpersonal, mencionas que estamos conectados con la naturaleza y con el cosmos. Que lo transpersonal y lo personal están interconectados de tal modo que participamos en el despliegue del ser. El astrofísico Vitaly Vanchurin, en The World as a Neural Network, plantea la posibilidad de que el universo sea una gran red neuronal. En esta línea, ¿qué te parece la idea de que cada uno de nosotros sea una expresión del universo en continuo aprendizaje? Como si fuésemos dendritas. Sí, resueno mucho con esta analogía de Vitaly Vanchurin del mundo como una red neuronal en la que quizás seamos dendritas. Claro, es interesante observar como que la mente humana puede dudar de casi cualquier cosa, ¿no? Es parte de su capacidad crítica, ¿no? Pero yo creo que hay unas poquitas cosas en las que es muy difícil dudar, ¿no? La primera es que hay algo en lugar de nada. Estamos aquí ahora. Yo estoy aquí hablando, estaréis ahí escuchando en algún punto. La segunda es que este algo está en constante movimiento, evolución, cambio, despliegue. Hay un proceso de despliegue creativo, ¿no? Imagínate desde el Big Bang, quizás incluso desde antes, ¿no? La reacción de los átomos, las moléculas, ¿no? Sistemas planetarios, las galaxias, la vida en la Tierra, etcétera, etcétera. Proceso de despliegue creativo. Y la tercera es que los seres humanos y todos los seres vivos somos participamos en ese proceso creativo cósmico al que le llamo yo el misterio, ¿no? El misterio para mí es esa fuerza, ¿no? Ese proceso creativo, ¿no? Que como dice mi colega, el cosmólogo Brian Swimme, decía, ¿cuál es el descubrimiento más importante de la ciencia, la cosmología moderna? Que si dejamos gas, átomos de hidrógeno solos durante muchísimo tiempo, átomos de hidrógeno era la mayor parte de lo que había en los primeros segundos tras el Big Bang, pues se convierten en arbustos de rosas, en jirafas y en seres humanos autoconscientes. Ese proceso creativo es lo que le llamo el misterio en el que participamos, ¿no? Entonces, como decía realmente Carl Sagan, ¿no? Somos polvo de estrellas, somos, o como decía John Wheeler, también el físico, cosmólogo que acuñó el término agujero negro, ¿no? Él decía que somos el universo haciéndose consciente de sí mismo, ¿no? Esto también lo recogían las tradiciones espirituales, ¿no? Cuando hablaban de que el ser humano era un microcosmos del cosmos,
del macrocosmos y también del principio creativo, ¿no? Y es algo que la ciencia moderna, la cosmología moderna ha corroborado, ¿no? Hoy en día sabemos que el 97% de los átomos que componen el cuerpo humano, ¿no? Muchos de ellos emergieron en el mismo Big Bang y también otros emergieron en la explosión de supernovas en el medio de la Vía Láctea hace cientos de miles, millones de años. Entonces realmente esto nos hace dar cuenta de que el cuerpo humano, nuestro ser, es un puente para ese recuerdo y esa conciencia cósmicas. Y esto es significativo, porque el cosmos, de alguna manera, ¿qué significa? Que el cosmos haya dado luz a estas criaturas autoconscientes que somos nosotros, ¿no? De alguna manera es como si el cosmos hubiera querido crear un compañero, una compañera, ¿no? Para un matrimonio alquímico, ¿no? Para poder co-crear con nosotros. Y esto, por supuesto, también nos da un gran sentido de responsabilidad, de cuidado ecológico, de cuidado por esta maravillosa tierra donde vivimos, de cuidado por este cosmos en el que vivimos, ¿no? Un sentido cósmico de responsabilidad. Hola, Jorge. ¿Crees que la antropomorfización de la ciencia nubla nuestra visión científica? Por ejemplo, el hecho de atribuir al mundo un núcleo pensante porque somos seres con conciencia, o el hecho de vivir con coordenadas espacio-temporales típicamente humanas, cuando quizás el cosmos no funciona con estas limitaciones. En esta línea, no tendría por qué existir un principio u origen del universo como tal. Claro, hoy en día cualquier atribución de conciencia, de significado, de valor, de interioridad al mundo, ¿no? Al cosmos, ¿no? Desde la ciencia moderna, desde la filosofía moderna, ¿no? Desde la ilustración, ¿no? Pues siempre se ha considerado pues, como una especie de antropocización ilusoria, ¿no? Algo que la gente primitiva hacía en el pasado, ¿no? Con sus ideas, con el animismo, por ejemplo, ¿no? Pero que hoy en día se ha superado, ¿no? Pero claro, aquí hay otra perspectiva, ¿no? Que también es interesante contemplarla en este sentido, ¿no? Que puede contrarrestar parte de esta visión, que es un poquito tomar conciencia de quizás que del acto de orgullo, ¿no? Humano, ¿no? De que ha podido ser el despojar por nuestra fuerza de voluntad, ¿no? De esa interioridad, de esa conciencia, de ese significado a toda la naturaleza y todo el cosmos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para decir que somos los únicos que poseen esa inteligencia, conciencia, significado, o al menos de una manera más fuerte? Obviamente ahí aceptamos de que hay interioridad y ciertas formas de conciencia en animales y se las considera formas inferiores, ¿no? Aunque deberían ser como distintas desde mi perspectiva, ¿no? Entonces yo creo que esto, claro, por un lado tiene consecuencias perniciosas ecológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque de un anima mundi, ¿no? De un mundo con alma, ¿no? No se puede tomar y robar por capricho o por avaricia, ¿no? Pero de un mundo natural, vacío de significado, de divinidad, por así decirlo, ese mundo natural se puede convertir fácilmente en recursos naturales para ser explotados sin prudencia, ¿no? Pero claro, yo lo que veo es que no se trata de antropocentrizar el cosmos, sino de cosmologizar lo humano. Yo creo que esta sería un poquito la vuelta de la tortilla que le haría a esta pregunta tan interesante, ¿no? En este contexto, resulta muy interesante observar cómo las llamadas guerras entre ciencia y religión de los años 90, con la excepción de los debates estadounidenses sobre la enseñanza del creacionismo en las escuelas, parecen haber resituado a los participantes de tales debates en dos bandos relacionados pero diferentes. En un bando estarían los que consideran la mente o la conciencia como la naturaleza fundamental, primordial del universo. Y en el otro los que consideran la conciencia un subproducto, un epifenómeno o cualidad emergente de la materia y la vida, o incluso un delirio subjetivo. La verdad es que no creo que nadie pueda determinar con absoluta certeza quién tiene razón o quién está equivocado en este conflicto, pero sostengo que no hay motivos para la desesperanza. Uno podría preguntarse, ¿qué es un milagro mayor?
Que todo el universo sea y haya sido siempre consciente de un modo u otro, y que la conciencia humana haya emergido de participación en tal conciencia primordial a través de la complejidad biológica, orgánica de la vida cerebral, o que la conciencia haya surgido de algún modo de una materia muerta y sin sentido. Aunque personalmente simpatizo, ¿no?, con los relatos, como comentaba antes, los relatos significativos del despliegue del cosmos y de la vida, lo que propongo es que ambas opciones, especialmente cuando se abordan no solo intelectualmente, racionalmente, sino también desde el corazón, pueden conducir a un igual asombro y reverencia que no solo abren las profundidades espirituales de la naturaleza humana, sino que despiertan un deseo inevitable para cuidar de nuestro maravilloso planeta y de todas sus formas de vida. Y en relación a esta, claro, proyección inevitable de nuestras categorías espaciales y temporales, ¿no?, que están también como muy condicionadas, ¿no?, pues por toda la evolución, por toda la necesidad, ¿no?, de sobrevivir en el mundo natural, ¿no? Pues evidentemente esto ya también lo decía Kant, ¿no?, como que el tiempo y el espacio eran categorías de la mente humana proyectadas en una realidad que quizás no obedecía a las mismas, ¿no? Desde la cosmología, claro, desde el descubrimiento del Big Bang, ¿no?, pues aquí hubo una especie de breakthrough, ¿no?, como de descubrimiento, como diciendo, lo ves, sí, el universo tuvo un principio, pero hoy en día muchísimos cosmólogos están cuestionando que esto fuera así. Se habla, por ejemplo, de que la materia, la energía oscura, ¿no?, que supuestamente compone una gran parte del universo no visible, ¿no?, podría ser una energía residual de un universo anterior al Big Bang. Hay otras teorías que hablan de los endless universes, de los universos sin fin, de que el Big Bang es simplemente, y esta expansión de este universo es simplemente un movimiento, entre otros muchos movimientos que han ocurrido antes y ocurrirán después, ¿no?, de expansión y de contracción, ¿no? Y este es muy interesante, ¿no?, porque este tipo de distintas teorías cosmológicas, ¿no?, nos remiten también a conflictos entre las distintas religiones, entre las cosmologías de las religiones, ¿no? Por ejemplo, el Big Bang siempre fue muy conveniente para los teólogos cristianos, ¿no?, que decían, lo ves, el Big Bang es el acto de la creación de Dios, que ahí antes del Big Bang estaba Dios y ahí creó el universo, ¿no? Pero estas otras teorías cada vez más aceptadas también, ¿no?, de que es probable que hubiera algo anterior al Big Bang, o esto de los universos sin fin, ¿no?, están en paralelo, ¿no?, con, por ejemplo, estas visiones del hinduismo, ¿no?, de que Brahman, ¿no?, con cada inhalación, con cada exhalación, con la exhalación crea un universo, con una inhalación lo destruye, se expande y se contrae con esas inhalaciones de Brahman de manera infinita, sin principio y sin fin. Entonces, sí, yo me siento bastante cómodo con esta idea, ¿no?, de que el universo, del que el cosmos no podría no tener ni un principio ni un fin, ni de manera temporal ni de manera espacial. Hola Jorge. Otra área en la que trabajas es el misticismo estático o terapia psicodélica, que busca trascender nuestras fronteras mentales, una especie de salida de uno mismo. En tu experiencia profesional, ¿qué beneficios has observado que aporta este tipo de terapia o trabajo personal? ¿Podrías darme ejemplos de psicopatologías que has visto mejorar o curar? Sí, doy cursos de mística comparada en una formación internacional de misticismo estático y formación, entrenamiento en la terapia psicodélica. De todas maneras, yo tampoco veo
los enteógenos, o al menos todos los enteógenos psicodélicos, como que te saquen de uno mismo, ¿no? Muchos de ellos, en realidad, yo creo que la mayoría, te ayudan a entrar más profundamente en uno mismo, ¿no? Todo varía, depende del psicodélico, depende de la sustancia medicinal y de la dosis. Por ejemplo, medicinas como el San Pedro, el peyote, incluso el MDMA, aunque no es un psicodélico propiamente dicho, unas dosis no muy elevadas de hongos te ayudan realmente a entrar y a conocerte a uno mismo más profundamente, ¿no? Otras sustancias como la ayahuasca, el LSD a dosis altas, el DMT, el 5-MeO-DMT, el yopo, sí que te pueden llevar más allá de ti mismo, ¿no? Como a realidades sutiles, a espacios como que quizás aparentemente pues no tienen mucho que ver con tu biografía personal. De todas maneras, en la mayoría de los casos, y depende de la dosis, uno puede ir desde la dimensión más personal, biográfica, más psicoanalítica, por así decirlo, a la dimensión más transpersonal. Y lo que siempre es interesante, obviamente, es encontrar puentes entre esas experiencias transpersonales que la persona puede tener y sus intenciones y situaciones personales, ¿no? Por ejemplo, en el mundo hay mucho dolor, pero también hay mucho amor. Si una persona en una experiencia transpersonal conecta con el dolor y sufrimiento infinito del mundo y no con el amor, pues quizás podría ser interesante explorar, ¿no? De qué manera esta persona está viviendo este sufrimiento en su vida cotidiana, ¿no? Aquí también los tránsitos astrológicos tienen un papel bastante importante, pero esto es un tema que tendríamos que desarrollarlo en otro contexto. También es importante considerar que cada medicina enteogénica o psicodélica pues tiene sus áreas de pericia, ¿no? Como los distintos maestros espirituales, ¿no? Que cada uno pues tiene unas áreas en las que son más expertos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el peyote es muy bueno para la apertura del corazón, el sentimiento de comunidad, la ayahuasca para ponerte en un camino con integridad, una limpieza psicofísica, energética, una especie de detox holístico para también abrirte a mundos sutiles de la realidad. El San Pedro puede llevar normalmente una regeneración vital, una apertura del corazón también muy importante, a un estar en el aquí y en la ahora, ¿no? A una medicina jaguar que le llaman, ¿no? De aquí de la tierra, ¿no? Y los hongos de varios tipos para mí son maestros en el arquetipo de la muerte y renacimiento, ¿no? De morir a uno mismo y renacer de nuevo, ¿no? Ese segundo nacimiento del que hablaba William James. La iboga también pues para adicciones, sobre todo el contacto con el mundo de los muertos, la revisión de la vida, el yopo, la disolución del ego y la conciencia cósmica, o la salvia divinorum, la conciencia no local, ¿no? En todo caso, muchísimas de estas plantas llevan a visiones, ¿no? A visiones de la realidad que siempre está abierto a interpretación, ¿no? Hasta qué punto pues son verídicas, ¿no? Esto es otro gran tema que tendríamos que profundizar mucho, ¿no? Pero por ejemplo pueden llevar también a una transfiguración de la naturaleza, un reencantamiento del mundo, que es tan importante hoy en día, ¿no? El sentir que la naturaleza, ¿no? Realmente es algo vivo, ¿no? Quizás incluso con interioridad, algo realmente valioso, como hablábamos antes, ¿no? Algo que no es que simplemente si les otorgamos una interioridad estamos proyectando algo nuestro, sino que realmente nosotros somos participamos en esa interioridad de Gaia, ¿no? Del planeta como un ser vivo, ¿no? De toda la naturaleza, ¿no? De todo lo vivo. Como beneficios yo apuntaría a 3 áreas, ¿no? La primera, la que acabo de apuntar, ¿no? Como una expansión o una transformación del mundo, de la visión del mundo personal, de la cosmovisión, ¿no? Todos hemos sido pues educados en un mundo pues regido por los parámetros del naturalismo científico, un mundo que es materialista, neodarwinista, ¿no? Pues que todo no hay un valor, no hay una interioridad, no hay un significado en el mundo, en la vida, más allá del que proyectamos, ¿no? Yo creo que los enteógenos pueden ponernos en contactos, ¿no? Con esas fuentes de significado, ¿no? Con el anima mundi, ¿no? Con el alma del mundo, ¿no? Que decían los antiguos, ¿no? Como una realidad vivencial en la que podemos experimentar, vivir y participar y reconectarnos con la misma, ¿no? Y regenerarnos, ¿no? Vitalmente, ¿no? En esa conexión. Esto por un lado. También puede expandir nuestra cosmovisión como en
quizás abrirnos a la posibilidad de que este nivel de la realidad que vivimos, ¿no? Es un nivel que accedemos a través, pues, de nuestro cerebro, que ha sido evolutivamente diseñado para sobrevivir naturalmente en este mundo natural, ¿no? Pero que quizás hay otras dimensiones, aspectos de la realidad, dimensiones más sutiles, como las que nos hablaban todas las tradiciones contemplativas e indígenas, ¿no? A las que se pueden acceder a través de los enteógenos, ¿no? Y eso puede también ayudarnos a expandir nuestra cosmovisión, ¿no? Desde una especie de universo, ¿no? Materialista, pues muerto, sin significado, a un pluriverso, a un multiverso, ¿no? Preñado de significado y de valor y de interioridad, etcétera, etcétera. La segunda área importante sería la del autoconocimiento, ¿no? Uno de mis grandes mentores, con el que estudié muchos años en California, es Stanislav Grof, el padre de la psicología transpersonal, o uno de ellos, junto con Abraham Maslow y Anthony Sutik. Y él siempre decía, ¿no? que los enteógenos para él, después de décadas de investigación, eran para la psiquiatría, para la psicología, como el microscopio para la biología o como el telescopio para la astronomía, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que a través de los enteógenos uno puede comprenderse, entenderse, autoconocerse de una manera mucho más profunda, ¿no? Amplifican el inconsciente, uno puede tener encuentros con aspectos de tu sombra, ¿no? Aspectos de tu sistema egoico que no eres consciente, ¿no? Pero también a lo positivo, uno puede también conectar con tus potenciales más vitales, más genuinos, ¿no? Con el hecho de que has nacido aquí, pues sobre todo para amar y para servir y para apoyar, por ejemplo, ¿no? Y también para conectar con tu vocación, ¿no? Con tu misión, ¿no? Con lo que tú realmente quieres hacer en esta vida con significado. Y el tercer beneficio, área de beneficios, es de la sanación, ¿no? Que conecta con tu pregunta sobre qué psicopatologías, ¿no? Pues pueden ser sanadas con los enteógenos, ¿no? Yo creo que aquí hay una gran variedad también, y depende, como decía, ¿no? Del tipo de enteógenos y también del contexto, ¿no? En el que se tomen. No es lo mismo tomarlos recreativamente, como de fiesta, por así decirlo, que tomarlos con un terapeuta en un proceso de indagación, de sanación, de transformación personal acompañado, ¿no? Profesionalmente, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te comentaré un ejemplo personal, ¿no? Hace ya pues casi 6 años el amor de mi vida, mi compañera sentimental, pues murió de repente en mis brazos de un fallo cardíaco, ¿no? Entonces fue todo un gran shock. A mí, pues primero el San Pedro me ayudó mucho a una catarsis emocional, mucho. Me fui a Perú, hice ceremonias de San Pedro, que es mi medicina más cercana. Yo también soy sanpedrista, guachumero, ofrezco retiros de San Pedro y me ayudó muchísimo, ¿no? Para descargar, ¿no? Para sacar todo ese dolor, ¿no? Tan profundo, ¿no? Todo ese sufrimiento tan profundo de lo que había ocurrido, ¿no? Con sentimientos, y liberar, ¿no? Sentimientos, pues a lo mejor de culpa, sentimientos de enfado, sentimientos de qué es lo que podía haber hecho, quizás, ¿no? Bueno, toda una serie de cosas que si no se expresan desde la profundidad, pues pueden también en tu interior, ¿no? Pues empezar a generar quizás el inicio de algunas enfermedades crónicas o procesos incluso cancerígenos, ¿no? Entonces, mucho más tarde caí en una depresión de la que no había manera de salir, ¿no? Nunca había caído en una depresión así en mi vida, no tiendo hacia la depresión, pero en una depresión en la que estaba estancado, ¿no? Por supuesto, parte de una depresión es parte de un proceso de duelo y es algo sano y es algo que está bien, pero llega un momento en que uno puede quedarse estancado allí. Y fue una sesión de ayahuasca en la que sentí que con bastante suave, por así decirlo, porque mi psique tampoco estaba preparada para tomar más en aquel momento, estaba frágil, ¿no? Pero en una sesión, simplemente una sesión de ayahuasca, sentí que me pude despedir, ¿no? De mi compañera desde un lugar del corazón muy sutil, muy tierno, muy profundo, ¿no? Desde la paz, ¿no? Y desde entonces que sentía pues que podía respirarla en toda la vida, ¿no? De nuevo, ¿no? Y de ahí pues nunca más después caí en una depresión al respecto, ¿no? Así que estuve realmente bastante como impresionado. También conozco, por ejemplo, tenía un estudiante en el California Institute of Integral Studies, donde daba clases, ¿no? Que había estado enganchado a la heroína toda su vida, más de 25 años, ¿no? Había participado en todo tipo de programas de detoxificación y siempre volvía a la heroína, ¿no? Hasta que hizo unos retiros de ibogaína, una medicina muy muy potente, ¿no? Africana, y nunca más volvió
al caballo, nunca más volvió a la heroína y se le quitaron también lo que se llama el mono, ¿no? El sentimiento de withdrawal, ¿no? De la ansiedad, ¿no? Le ayudó muchísimo con esto, ¿no? También hoy en día pues hay cantidad de investigaciones científicas, incluso, ¿no? Con veteranos de la guerra, ¿no? Con estrés traumático, ¿no? Que han sido ayudados y sanados completamente, ¿no? Con MDMA, ¿no? Y también con muchísimas personas, ¿no? En procesos terminales, ¿no? Con cáncer, ¿no? Con grandes miedos a la muerte, con mucha ansiedad hacia la muerte, ¿no? En la que la psilocibina, los hongos con psilocibina, pues les han ayudado, ¿no? A encontrar una paz interior, ¿no? Y afrontar y llegar a la muerte de una manera significativa y con paz, ¿no? Entonces, todo esto, para acabar, reitero, ¿no? Que es muy importante lo que se llama en la terapia psicodélica el set and setting, ¿no? El contexto, ¿no? Donde se toma y la intención con la que se toma, ¿no? También el acompañamiento terapéutico, súper importante, con profesionales entrenados, y también un trabajo de integración. Un trabajo de integración para que no se quede simplemente pues en una experiencia positiva que uno tiene, ¿no? Y después pues vuelves a tus patrones habituales, ¿no? Y para ello es muy importante, ¿no? Enraizar en el cuerpo, enraizar en el corazón, hacer un proceso de enraizamiento de todo esto vivido, ¿no? Para que se quede, ¿no? Y empiece a dar frutos, ¿no? Empiece a florecer dentro de uno mismo en nuestra vida cotidiana, ¿no? Esto, por cierto, es uno de los temas o el tema principal de mi charla y de mi taller que ofreceré en el Congreso de Eurotas en México, en Oaxaca, este próximo octubre. Hola, Jorge. ¿Crees que el futuro de la terapia psicodélica está por llegar o que siempre será una terapia residual? Bueno, definitivamente yo diría que no solo está por llegar, sino que está llegando, ¿no? Esto es lo que se llama hoy en día el renacimiento psicodélico, ¿no? Con la aprobación en Estados Unidos, ¿no? De la posibilidad de hacer investigaciones científicas después de décadas de prohibición sobre estas sustancias, ¿no? Y sus efectos terapéuticos, sanadores, ¿no? Entonces hoy en día hay docenas y docenas de artículos, ¿no? Pues mostrando científicamente lo que todos ya sabíamos, ¿no? Pero ahora pues es importante mostrarlo científicamente para esa legitimización social y también últimamente legal, ¿no? Esto va a conllevar todo tipo también de problemáticas, ¿no? De quiénes son las personas que pueden ofrecer estos psicodélicos, ¿no? Y muchas otras personas que a lo mejor son los que más tienen experiencia, ¿no? En esto porque llevan haciéndolo muchísimos años, incluso décadas, ¿no? De manera underground, un poquito pues eso, ¿no? Bajo la mesa, ¿no? Pero no tienen las licencias adecuadas, ¿no? También hay toda una problemática, ¿no? Entre pues la cientificación, la medicalización, el que estas sustancias sean como raptadas, ¿no? Por la industria farmacéutica, ¿no? Y también tensiones, ¿no? Con la manera en que estas pues sustancias o medicinas naturales, sobre todo las naturales, pues son valoradas, ¿no? Y son gestionadas, ¿no? Por los pueblos indígenas, ¿no? Que por muchísimos años, ¿no? Antes de este renacimiento psicodélico científico las han estado cultivando y las han estado pues también pues ofreciendo también generosamente, ¿no? A tantas y tantas personas que se han beneficiado, ¿no? Que han viajado desde Occidente pues a Sudamérica, por ejemplo, ¿no? A hacer retiros de ayahuasca o de San Pedro, o a México a hacer retiros de peyote o de hongos, etcétera, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que también no creo que será una terapia residual, creo que va a tomar cada vez más y más, va a ser más y más prominente, y de hecho cada vez más y más personas buscan este tipo de terapias hoy en día, no solo en Estados Unidos sino también en Europa. Pero yo creo que también es importante que se complemente. Yo creo que será que el futuro, ¿no? de la psicología holística, de la psicoterapia holística, de la sanación holística, el poder y la posibilidad yace en la integración, ¿no? En la integración, por ejemplo, de la terapia con psicodélicos, pues con terapias somáticas de integración después de la tomada de los psicodélicos, con terapias también pues habladas, ¿no? Pues incluso psicoanalíticas, ¿no? O humanistas o transpersonales, para ayudar a la persona a prepararse para la sesión, y un largo etcétera. Entonces yo creo que los tiros van a ir un poco por ahí, por esa integración, ¿no? De todo ese conocimiento que se ha acumulado, ¿no? en la psiquiatría, la psicología occidental por tantas décadas, y también toda esa sabiduría, ¿no? También que ahora estamos accediendo, ¿no? A través de estas plantas y que se había estado cultivada por los pueblos primigenios, por los pueblos indígenas, no solo por siglos, sino a veces en algunos casos por milenios.
Hola, soy Kiss, CEO de Psyche Market. Esperamos que hayáis disfrutado con esta profunda y profusa entrevista que nos ha brindado el Dr. Jorge Ferrer. Os invito a dejar vuestros comentarios puntualizando sobre cualquier aspecto. Jorge, quiero darte las gracias por habernos acompañado y aportado tanto conocimiento durante esta entrevista. Me gustaría hacerte una pregunta final. ¿Piensas que estamos progresando como especie? Tecnológicamente es indudable, pero como humanidad, ¿crees que somos mejores? ¿O por el contrario, estamos involucionando en algunos aspectos? Bueno, está claro que esta es una pregunta muy compleja, porque por un lado es obvio que estamos hoy en día encarando desafíos tremendamente serios, ¿no? El cambio climático, la extinción de muchísimas especies cada día, la polarización entre ricos y pobres en el occidente moderno, ¿no? En casi todo el mundo, con excepción de países como China y otros, el fortalecimiento, ¿no? Y prevalencia de gobiernos fascistas o fascistoides, ¿no? Como en Estados Unidos está ocurriendo en este momento, ¿no? Los conflictos armados, las guerras en el mundo, ¿no? Por otro lado, me siento un optimista, ¿no? Siento que hay algo en la evolución histórica, ¿no? Que tiene un sentido, un significado, una dialéctica, ¿no? Que es a través de todos estos desafíos que hay algo que se está forjando, ¿no? En la humanidad, ¿no? Como una especie de rito de muerte y renacimiento, ¿no? Un rito de paso de muerte y renacimiento no personal, aunque puede ser también personal, sino de toda la humanidad. Los ritos de paso siempre parte de uno de los elementos importantes es que está la presencia de la posibilidad de la muerte, ¿no? Con lo que el cambio climático, todos estos conflictos que tenemos, ¿no? Pues amenazan a la humanidad, ¿no? Como incluso la extinción, ¿no? Entonces, si todo va bien, ojalá que fuera todo bien, pues esto puede también en un momento dado producir como un despertar, ¿no? En la humanidad, ¿no? Un despertar importante, ¿no? Que quizás, dado la manera en que hemos vivido los últimos décadas, sobre todo siglos también, pues no puede ser de otra manera, ¿no? A mí me gusta bastante, o concurro bastante con Steven Pinker, un gran pensador estadounidense, ¿no? En su libro The Better Angels of Our Nature, los mejores ángeles de nuestra naturaleza, que bueno, es una frase muy conocida que viene del primer discurso inaugural de la presidencia de Abraham Lincoln, ¿no? En el que argumenta, ¿no? Documentándolo con todo tipo de datos históricos, ¿no? El cómo en realidad, a pesar de todos los horrores que estamos viendo hoy en día, son mucho menores en frecuencia de los que han ocurrido históricamente, ¿no? A lo largo de los siglos, ¿no? Y que cada vez más las civilizaciones, los seres humanos, pues los valores como la empatía, el sentido moral, el compás moral, el autocontrol, pues están siendo como más fortalecidos, ¿no? O sea que sí que hay como un progreso humano en este sentido, ¿no? Que lleva más hacia la cooperación y el altruismo, ¿no? Considera, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Y el patriarcado, ¿no? Después de milenios, ¿no? Quizás 10.000 años, quizás incluso más, ¿no? De todo un mundo regido por el patriarcado, en que las mujeres siempre estaban en un segundo o tercer lugar, ¿no? Y con todo tipo de libertades, ¿no? Constreñidas, ¿no? Y oprimidas, ¿no? Pues en pocas décadas, ¿no? Estamos hablando desde los años 60, estamos hablando de poquísimas décadas en relación a lo que es toda la historia de la humanidad, todos los cambios que se han dado, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas razones para sentirse optimista, ¿no? Y claro, y siempre se va a dar este desfase, ¿no? Entre la evolución tecnológica, ¿no? La evolución tecnológica y la evolución humana, ¿no? Moral, ética, ¿no? Y que nos va a llevar pues cantidad de desafíos éticos y morales, ¿no? Por ejemplo, los que van a ocurrir con la inteligencia artificial que hablábamos antes, ¿no? Van a haber unos desarrollos, están sucediendo unos desarrollos en la inteligencia artificial que van a llevar a nuevas cuestiones éticas que quizás la mayoría de personas aún no están preparadas moralmente para afrontarlos, ¿no? Y aquí pues habrá todo tipo de discusiones, ¿no?
de regulaciones también por parte de los gobiernos, etcétera, ¿no? No hace mucho, por ejemplo, escuché de que se estaba pensando construir incluso sex bots de niños y niñas, ¿no? Para personas con tendencias de pedofilia, ¿no? Qué horror uno puede pensar, ¿no? Y la persona que estaba diciendo que defendiendo la construcción de estos robots, pues decía de que así esas personas abusarían menos de los niños, lo harían en casa con estos robots, ¿no? Pero claro, a lo mejor es una it backfire, a lo mejor es como el tiro sale por la culata, ¿no? Y más personas, ¿no? Se aficionan a ese tipo de acto, ¿no? Que puede después producir tanto sufrimiento, tanto trauma en esa población tan vulnerable y frágil como son los menores, los niños. Bueno, lo dejo aquí, pero también lo quiero dejar con una nota más optimista, ¿no? En ese recuperando, ¿no? Recuperando de que todos estos conflictos que estamos afrontando, tanto a nivel personal como social, como humanidad, ¿no? Creo que pueden ser vistos desde una perspectiva más amplia como un rito de paso en el que quizás tenemos que morir, ¿no? A una identidad personal, a una identidad como seres humanos, ¿no? Quizás incluso a una cosmovisión, ¿no? Esta cosmovisión materialista, neodarwinista, competitiva, ¿no? Del poder, ¿no? Para poder renacer en una cosmovisión en la que los valores de la generosidad, ¿no? Del cuidado, ¿no? De la amabilidad, como dice el Dalai Lama, de la bondad, pues, y de la cooperación y el altruismo, pues sean como pues los que rijan. Veo tus ojos, un nuevo brillar. Siento tus manos, quieren volar. No hay cadenas, solo un mar de libertad. Podré llegar, Novogamia. Feliz.